Siempre nos pasa lo mismo. Resulta que uno se va de Curuzú y comienza a extrañar. Y sí, aunque no lo digamos, siempre pensamos en volver. No tenemos un motivo, tenemos miles. Porque hablamos el mismo idioma y la mayoría de las veces lo hacemos cantando, mientras otros lo interpretan. Porque aunque juguemos con diferentes camisetas, los logros siguen siendo nuestros. Golpe a golpe cruzamos la frontera poniendo en alto nuestra bandera, esa bandera por la que otros dieron su vida. Damos saltos deportivos, eminencias médicas que vinieron para quedarse, trabajadores que se desloman y educadores que nos forman. Porque somos el primer pueblo patrio y los primeros en partir a rendir homenaje. Porque cuando otros leen el nombre de una calle, nosotros rememoramos una historia de fundadores, la que se escribe para que sea protegida. Ser el motor de un país quizás nos quede grande, pero ¿por qué negarnos a ser grandes cuando lo sentimos así? Abrimos tranqueras, sembramos y cosechamos dando vida a nuestra tierra, por la que caminan todos los argentinos. La cultura, la industria, los logros individuales y colectivos, el progreso, los que quieren progresar, los que nos alegran, el talento que nos identifica y ese amarillo, rojo y azul que se entrevera con el cielo, la sucursal del cielo, en donde siempre, pero siempre, nos encontramos. Un homenaje que hicimos a mi padre en el año 1995, por supuesto el 19 de junio, que es el día de su cumpleaños. A mí nunca me encuentran los periodistas cuando quieren preguntarme sobre papá el aniversario de su muerte. Pero a mí me hace mal la idea de recordar esos días del sepelio de mi padre y todo eso. Les digo, además, desde la disculpa, pidiéndole disculpa a todos aquellos que en su memoria tienen la partida de mi padre y me llaman es porque quieren estar cerca mío ese día. Pero es difícil que me encuentren. Me van a encontrar el 19 de junio como este del 95, que hicimos este homenaje a mi papá en Curuzú, Perú.
Buenas noches, muchas gracias. No sé cómo hacer para tener el corazón adentro del cuerpo, se me sale así. Es una emoción enorme estar acá. Mi abuelo está acá, presente, y estoy honradísima de hacer este trabajo. Lo trabajé con el asesoramiento de papá. Sin él hubiera sido imposible, él fue el intermediario. Y bueno, muchas gracias por el silencio y por el cariño. Con todo mi amor, empezamos con Madrecita y el segundo tema fue el curuzucuateño. En el principio tenía una cosa medio rara, ¿no? Medio antitarragosiana. Era Bach. Claro, es un poco mi historia. Yo tengo formación clásica, era una invención de Bach, un chascarrillo. Seguimos con El afusilado.
Tarragó Ros, el rey del chamamé. Este homenaje virtual transitando estos días de junio para compartir justamente su música y su legado. Nos acompaña Juan Francisco Huenaga, Juancito Huenaga, aquí junto a nosotros para hablar de Tarragó, nuestro rey del chamamé. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la deferencia que han tenido de participar en esta serie de charlas en homenaje al rey del chamamé. Bueno, justamente este rey del chamamé que se ha coronado y viene coronando a muchos que han seguido este estilo, ¿no? ¿Qué es ser tarragocero, Juancito? Ser tarragocero yo creo que es lo máximo, porque Tarragó, sin quererlo, ha formado una escuela en la cual venimos muchos siguiendo su huella, y muchos no han tenido la suerte tal vez de tocar junto al rey del chamamé como la he tenido yo. Yo he tenido la suerte y el honor de que el rey del chamamé me haya invitado a subir al escenario, darme su acordeón y hacerme tocar con su conjunto, que no es poco privilegio para uno, y uno después de haber pasado 50 años de haber estado al lado del rey del chamamé tocando, uno valora el gesto de ese hombre. Entonces eso te marca fuego, y los tarragoceros tenemos como una marca que nos cuidamos, y cuando nos llaman a los tarragoceros a tocar en un festival, los 100 acordeonistas que junta Antonio con los tarragoceros, todos vamos. Yo creo que eso es ser tarragocero. Bueno, eso es, creo yo, si lo podríamos simplificar, Juan, humildad, ¿no? Que tienen las estrellas, las grandes estrellas, esa humildad y ese compartir, creo que es importante. Sí, por supuesto. Yo creo que ahí, cuando vamos los tarragoceros, para empezar nadie somos estrellas, pero cuando vamos los tarragoceros, creo que la única estrella que nos alumbra es el rey del chamamé, es Tarragó. Entonces nos juntamos gente de todo el país, unos 100 acordeonistas más o menos, y a veces, o todas las veces que yo voy, tengo el privilegio y el honor de que Antonio me da el acordeón que me daba el rey del chamamé a mí, que toque entre los 100 acordeonistas, que eso no es poca cosa. Y eso yo creo que nos ha marcado el rey del chamamé, y tal vez por eso esa huella y esa música cada vez se escuche más. Contanos cómo fue esa experiencia, ¿no?, con Tarragó, cuando te convoca, te entrega el acordeón y pudiste interpretar. Bueno, yo no lo conocía, y en el año 1970 viene Tarragó a Curuzú. Yo era fanático de Tarragó sin conocerlo, por su música. Fíjate vos lo que son las cosas. Y entonces vienen a la cancha Belgrano, y le digo a Estigarribia, yo por supuesto me voy y le digo a Estigarribia, le digo, yo quiero conocerlo a Tarragó. Bueno, ¿cómo no? Me dice, yo te lo voy a presentar. Me dice, ¿cómo no? No va a tener ningún problema el maestro. Y me presentó, hablamos, me firmó una foto Tarragó, y esa vez me hizo tocar con su acordeón, y hay gente, gracias a Dios, testigos vivientes de que también me invitó Tarragó en la Colonia Libertad en el año 1974, y me dio un acordeón blanca que tiene Angelita, que era nuevita en sus manos. Hace un par de años que le había entregado a Anconetani ese acordeón, es con botones perlados, que está guardada ese acordeón, y tener ese honor y haberlo conocido, y ese gran hombre como era Tarragó. Y otra de las cosas que yo siempre destaco, que me venía a Curuzú y me llamaba y conversábamos en el hotel. Él no compartía habitación, pero me invitaba a mí y se sentaba en una cama y yo me sentaba en la otra, y compartía, no sé lo que podría escuchar de mí, porque yo, un muchacho joven, sin experiencia, y era un hombre un vendedor millonario de discos, pero se hallaba conmigo, y eso, yo no sé, él era
íntegro, un hombre íntegro, y era un hombre en que entregaba su amistad. ¿Y de qué se trataban esas charlas? Mira, de las cosas más insólitas, hasta de vaca y de campo hablábamos con Tarragó muchas veces, y él me cargaba porque a veces yo mandaba un mensaje por radio al campo. Telegrama, digamos. Un telegrama que había en la radio, el correo rural, y siempre me cargaba por eso, porque alguna vez escuchó él, estando acá en Cruz, un mensaje que yo le mandé al campo, y él me cargaba, Buenaga, me decía, el hombre que maneja la estancia por telegrama. Era, a pesar de su seriedad y de ser un hombre muy callado, era un hombre, prácticamente no hablaba, tenía su alegría y también tenía su picardía de hacerte una broma. Eso era muy destacable en Tarragó, porque uno lo veía con esa presencia señorial, con esa presencia casi inmaculada, diríamos, y a veces estando así, mano a mano con él, me hacía alguna broma, hablábamos de música, por supuesto, porque yo quería aprender de la vivencia de él. Y bueno, tal vez no haya asimilado yo nada de lo que él me haya enseñado, pero acá estamos. Siendo tarragocero, ¿hace cuántos años? Y yo comencé con el conjunto año 1968. Así que si sacás la cuenta, ni quiero sacar la cuenta porque son 53 años. Lo dejamos para el público mejor. Son 53 años. Pero Juan, ¿cómo fue esa decisión, no? De comenzar. Dijiste, eras fanático de Tarragó. ¿A qué edad tocaste el instrumento o lo comenzaste a acariciar? Bueno, a la edad de unos 7, 8 años que el acordeón cayó en casa, por una circunstancia que un hombre zafrero, le decíamos, que sería un changarín de hoy, respetando el trabajo, desde luego, y llevó y empeñó para ir a Balcarce a cosechar papa, y le empeñó a mi padre un acordeón Hohner de 2 hileras, y por suerte ese hombre se llamaba Alejandrino Coronel, nunca más fue a retirar su acordeón, y ese acordeón fue la llama que encendió mi pasión por el chamamé. Así que, y después a los 18 años, porque a mí audacia y coraje nunca me faltó, me largué a formar un conjunto musical con 18 años, un inconsciente total, y la gente más inconsciente para apoyarnos hasta ahora. ¿No? ¿Y quién te acompañó en el aprendizaje? Prácticamente nadie, era autodidacta, porque en el campo, yo vivía en el campo y allá era difícil, digamos. Y había un señor que se llamaba Chirica Leiva y un Cundino Ruiz, que fue el primer acordeonista del conjunto también, que hacíamos dúo, digamos, tocábamos 2 acordeones, no sé si hacíamos dúo o qué, porque en aquella época, ¿qué vamos a ver nosotros de hacer un dúo? Y con ellos he aprendido un poco, y bueno, y después rodearme con gente, como decía, con Tarragorró, con Andrés Cañete, con Gualello, con Pelusa Cantero, después con tantos grandes artistas, digamos, y eso, y un poco la experiencia te va llevando. Y a veces lo que no lo sabés, lo sacás con un zapucay, como dice Mario Bofill. Me imagino, no sé si estaré equivocada en esto, pero en el campo y en esa época, ¿la radio jugó un papel fundamental? Sí, por supuesto, no había tocadisco. Claro. Era escuchar la radio LT12, escuchar radio LT15 de Concordia y radio Genaro Verón de Astrada de Goya, que eran las que difundían chamamé, porque en la década del 60, aunque a vos no te parezca, el chamamé había programas muy especiales y no era difundido, era casi una cosa que de trasmuro. Entonces, no había muchos programas, y los que había tratábamos de engancharlo y escuchar, y los discos en aquella época eran casi todos de 78 revoluciones por minuto, porque en la década del 60 recién aparece el long play. Entonces eran todos discos de 2 piezas. Y la radio jugó
papel fundamental para nosotros, porque no había grabadores, no había tecnología, esa es la verdad. Hasta que apareció el famoso Winco. Hablando de tecnología, Juancito, yo me imaginaba ese primer viaje de Tarragó a Buenos Aires tocando en los vagones del tren, y me imagino ahora, ¿no?, en esta nueva realidad, todo lo que él también tuvo que enfrentar, porque la comunicación no era la misma y los desafíos eran distintos, ¿no? Qué diferencia abismal, pero hay algo que los une, que es el sentimiento, es el estilo, es el sonar de ese acordeón 2 hileras, y es lo que mantiene vivo ese chamamé. Y claro, ellos me contaba Tarragó, me contaba Estigarribia, que ellos tomaban el tren y era por la gorra, pasar el sombrero, por lo que le daban los pasajeros del tren. Entonces, eso era tener pasión por esa música. Eso, porque él acá tenía su bienestar con su familia en muy buena posición económica. Y él decide una aventura y tan convencido estaba que mirá a dónde llegó. Porque sabés lo que era ir a Buenos Aires, andar ahí arañando para tocar, decía Estigarribia. Nosotros a veces íbamos y dejaban la botella de leche en la puerta de los zaguanes y le tomábamos la leche de la botella, porque eso contaba Estigarribia, contaba él, o sea, no era deshonra, o sea, era muy difícil. Y mirá si hubieran tenido esa gente esta tecnología de hoy. Lo que hubieran sido, ¿no? Y tal vez la difusión de su música hubiera sido mucho más amplia, porque hoy, donde vos vayas, porque nosotros por ahí tenemos la suerte de viajar a distintos lugares del país, a Paraguay, a veces a Brasil, a Uruguay, y hemos andado, y vos te vas a Paraguay, por ejemplo, y la gente te grita el gato moro, te grita el toro, te grita galleta collera, te pide, o sea, la gente conoce la música de Tarragó, ¿no? Te piden el gateado, no en vano fue la lucha de ellos. ¿Sabés lo que se sacrificó esa gente para poder llegar a lo que fueron? Vender muchísimos discos. Vender millones, claro. Totalmente. Tarragó tuvo 3 discos de oro, que cada disco de oro le daban por 1 millón de placas vendidas. Y eran seriados, o sea que ahí no había verso, arrancaba con el 1 y terminaba con el 1.000.000 para que tengan el disco, y después arrancaba con el 1.000.001 y cuando llegaba al 2 millones te daban el otro disco. ¿Qué otra anécdota recordás? Recuerdo de Tarragó que un día estábamos cenando, entre pocos, porque a él no le gustaban mucho las reuniones, estar en el Club Huracán, una cena que le organizó el contador Ruiz Díaz y el doctor Saló, el churro, que le decíamos nosotros, el doctor Eugenio Saló, y él se levanta y se sienta en una esquina, y esa noche lo escuché tocar tango, lo escuché tocar vals a Tarragó. Eso era increíble, porque él era muy poco, él no tocaba nunca el acordeón, y esa noche a mí me sorprendió las ganas de tocar que tenía. Éramos poquitos, éramos 15 personas, y tocó como 3 horas seguidas. Esas cosas a veces a uno le pegan mucho, ¿no? Y después, una de las cosas que nunca me voy a arrepentir de no haberle dado, es que en aquella época para los diarios se usaba el cliché, y me pidió que le dé 2 o 3 fotos para mandarme a hacer un cliché, y un día viene y me dice: no quisiste el regalo de un amigo, me dice, porque yo no le mandé la foto. Yo no quise abusar en realidad de la amistad del hombre. Y entonces él sintió como que era poco seguramente traerme 2 clichés de Rosario de regalo, ¿no? Y para usted hubiera sido algo inmenso. Claro, claro. Y otra de las cosas que recuerdo es un día lunes que tocó en la chacra de don Pedro Fracalosi, lunes, una helada, y con don Pedro Tarragó y yo nos fuimos al lado de un fogón grande donde hacían los choripán para que no tener tanto frío, y ahí estuvimos charlando
como hasta las 2 de la mañana después de que hizo el show, Tarragó, hablando con Tarragó y con don Pedro. Ellos hablaban y yo escuchaba y por ahí metía mi cuchara, pero eran dos personas que se conocían de antemano y me acuerdo lo sencillo que eran las conversaciones así cuando se juntaba entre los que él quería. Era realmente, te digo, y una vez cuando compro el Fireland, nos encontramos acá en la Ford, o me llama acá en la Ford y me dice, mirá, me dice, le estoy por poner para que no me rompa las piedras el cárter, me dice, a mi auto, y por eso estoy acá, me dice, y quiero que el auto no se rompa, porque va a perder todo el aceite y no vamos a poder viajar. Fíjate, eso era Tarragó, ¿viste? Eso era, no era alguien que vos no le ibas a... No, era un hombre sencillo y se bajaba, y se juntaba con la gente a sacarse fotos. Eso era Tarragó. Jamás lo vi a Tarragó, muchas veces hemos parado, a veces hasta en el mismo hotel, disparar de la gente. Él no era que se bajaba del escenario a pesar de ser una estrella, pero extraordinaria, porque el solo nombre de Tarragó era una algarabía y un griterío infernal, y sin embargo Tarragó se bajaba, sacaba fotos, firmaba las postales que le daba la compañía, el sello donde él grababa, que era la Odeón, y él no salía, nunca lo vi a Tarragó salir disparando y subirse al auto. Eso era el rey del chamamé, eso era Tarragó. Bueno, es indiscutible la identidad que tienen, su identidad tarragocera, es indiscutible. ¿Qué se siente cada vez que se sube a un escenario, Juancito? Mira, la mochila cada vez es más grande, porque cada vez te tiran más responsabilidad, porque yo creo que están muy equivocados, la gente te titula como el referente del estilo, cosa que no es cierto, yo lo desmiento porque yo no soy referente de nadie, pero cuando vos subís al escenario tenés toda la carga del rey del chamamé detrás, que como es una estrella te está mirando, y también tenés la responsabilidad de que su huella no se desvíe, porque él era un hombre que hacía su música con el mayor respeto y con una seriedad tremenda, a pesar de ser una música alegre. Eso, y entonces ser tarragocero, la responsabilidad cada vez es mayor. Y cada vez hay más gente, gracias a Dios, que te sigue y te exigen cada vez más, o sea que cada mes tenés que ser más profesional si se quiere. ¿Es difícil sostenerse en el estilo teniendo en cuenta todo lo que nos vino a inundar también? Mira, yo te diría que después de 50 y pico de años de subir a los escenarios y sentir la algarabía de la gente, yo creo que no es tanto, digamos, porque nosotros nunca subimos al escenario a un festival con una banda de 20 personas. Claro. Subimos los 5 y el glosista, 6, y con 2 acordeones, 2 guitarras y un contrabajo, a veces armamos revuelo. Y yo creo que lo que tiene una esencia, creo que perdura en el tiempo. Por eso Tarragó perdura. Bueno, justamente por esto que perdura, ¿no? Si tendríamos que mencionar 3 particularidades que solo Tarragó la tiene. Bueno, Tarragó era el inventor de sacarle sonidos extraordinarios al acordeón de 2 hileras. Vos decís, a veces te ponéis a estudiar y decís, pero ¿cómo hacía este tipo? Después lo hacía. Después, mantener una formación y subirse a los escenarios con su atuendo gauchesco, gardeliano, porque él toma de Gardel el atuendo gauchesco, él era un gran admirador de Carlos Gardel. Y después la seriedad y el respeto
con que hacía el chamamé, y eso impuso. Y eso yo creo que es destacable, porque Tarragó la ha pasado mal, bien, muy bien y regular, pero él nunca perdió su línea y el respeto por lo que hacía y por lo que quería, y él estaba convencido de eso. Creo que esas tres cosas son innegables, y siempre vestido, pero con el mayor detalle. Impecable. Impecable, impecable. Hasta los pañuelos de mano tenían que estar impecables cuando salían para hacer un show. Juancito, si tuvieras la posibilidad de decirle algo a Tarragó, ¿qué le dirías? Que siga siendo como fue, que él no estaba equivocado y él luchó por su chamamé, que hoy abarca gran parte del país, y él con esa humildad y ese ser que solamente tienen los grandes, que siga siendo así. Y seguramente que él, si se reencarnaría, volvería a ser lo que fue. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Y bueno, y nos vemos en cada chamamé, como yo digo, y hasta siempre. En cada vuelta de la esquina, cuando suene ese acordeón dos hileras. Ahí estaremos. Homenaje virtual a Tarragó Ros, el rey del chamamé. Con nosotros, Juancito Buenaga, aquí en este espacio. Vuelve a cantar con Tarragó Ros, el rey del chamamé, justo Pastor Borda, Escuelita de mi ayer, grabado el 21 de noviembre del año 1955. Tarragó Ros, el rey del chamamé, autor e intérprete. Tus mañanitas, escuelita de mi ayer, mis sueños vi florecer como blancas margaritas, sin penas ni desengaños, pasaba la vida yo, pero el destino fue huraño y aquella dicha truncó. Ya no escucho aquel cantar de la alegre campanita, ni viene mi madrecita con su beso a despertar. Solo un manto de dolor hoy cubre mi triste lecho, me ahoga dentro del pecho una lápida al amor. Quien pudiera oír ser niño y elevar a las alturas un canto sin amargura, de esperanza y de cariño, vago las noches sin paz, con mi lejana escuelita, oye mi pena infinita, no te podré ver jamás. Ya no escucho aquel cantar
campanita, ni viene mi madrecita con su beso a despertar. Solo un manto de dolor hoy cubre mi triste lecho, me ahoga dentro del pecho una lápida al amor. Tarragó-Ros, el rey del chamamé, fue distinguido con diferentes premios que hablan de su valioso aporte a nuestra historia chamamecera. En 1964 había superado el 1.000.000 de placas entre todo lo que vendió. En la década del 70 era uno de los artistas más populares en venta de discos del sello Odeón, mereciendo 3 discos de oro. El primer disco de oro Odeón se lo entregaron en el Salón Verdi de La Boca, en Capital Federal, en 1973, por medio del director artístico del sello, Fernando López. El segundo disco de oro por Emi Odeón en el año 1974, en la ciudad de Buenos Aires. La revista Radio TV reconocía a las figuras más destacadas del año en quehacer artístico, con el premio El Monumento de Cristal por su labor televisiva que se entregaba a distintos rubros. Para el folclore del litoral le fue otorgado en 1974 a Tarragó-Ros. El tercer disco de oro fue entregado en 1975. Ese mismo año logró una venta millonaria de discos del sello Odeón. En 1976, la empresa Emi Odeón le hizo entrega del preciado Templo de Oro. El cuarto Templo de Oro Odeón, que se entregó en la Argentina, lo mereció Tarragó-Ros. Era el premio que ofrecía solo a sus estrellas históricas. El Templo de Oro fue la distinción que merecieron antes de 1974 solamente 3 figuras emblemáticas en nuestro país, como fue Carlos Gardel, Mariano Mores y Atahualpa Yupanqui. El 22 de noviembre de 1977 recibió la Lira de Plata, otorgada por el Sindicato de Músicos de Rosario en el Día de la Música. Como dato no menor, en su trayectoria desde sus inicios, fue generando espacios y mercado para el chamamé, pero nunca recibió un disco de platino, prueba de su talento y constancia. Hoy vemos en él un legado enorme, con un estilo inconfundible que sigue vivo en miles de músicos que a pesar de los años continúan interpretando sus canciones. Tarragó-Ros, el rey del chamamé, vive. Emi Odeón, Argentina, llevó a cabo su fiesta anual, la que se caracterizó por su muy especial concurrencia. En la singular reunión, las autoridades de esa empresa discográfica agasajaron a gran cantidad de artistas, la mayoría agrupada por el sello editor y a periodistas especializados. Beto Orlando, Tarragó-Ros, máximos vendedores de los años 74 y 75, compartieron con Ramona Galarza el honor de importantes distinciones. Igualmente lo hicieron Luciana, Rabito, Manzano, Beto Orlando, los Guaguancó y otros. Corneta, humorista, y Mario Marzán, pianista, vivieron también la emoción de la fiesta, coronada con la entrega de los premios anuales. El Emi, estatuilla tallada en madera, y discos y medallas de oro destinados a los artistas de más éxito.
Hola, soy Pedro Subieta, presidente de la Fundación Memorial Chamamé. Como primera medida, quiero agradecer a Seba González por esta convocatoria para hablar del rey del chamamé Tarragó Ros y al querido y admirado Antonio, que nos tiene siempre en cuenta para estas actividades. En la casa de mis abuelos en Curuzucuatía, por supuesto, la figura de Tarragó era permanente, siempre se hablaba de él por alguna u otra razón, especialmente por Edgar Estigarribia, que era muy allegado a su familia y, como sabemos, fue integrante de su conjunto. Y con relación a qué es Tarragó en la historia de nuestra música, yo creo que ese mote artístico, que tuvo otros, pero el mote del rey del chamamé lo define muy bien, porque la trascendencia de Tarragó la vemos hoy en día, y no solamente en el chamamé, sino en otros ámbitos. Fue un gran vendedor de discos, fue una persona que enriqueció al chamamé desde su legado autoral, y fíjense que siempre cuando hablamos de un grande, el nombre de Tarragó aparece en la conversación. Yo creo que Tarragó Ros tiene una característica muy particular. A diferencia de otros acordeonistas que comenzaron ejecutando el acordeón de 2 hileras y luego fueron hacia otros instrumentos, inclusive hacia el bandoneón, como el caso de Coco Marola, Tarragó Ros siempre desarrolló su carrera interpretando y componiendo con el acordeón verdulera. Y ese acordeón es el instrumento que definió el sonido del chamamé. Podemos estar de acuerdo o no dónde nació el chamamé o cuándo nació el chamamé, pero de lo que nadie duda es que el acordeón de 2 hileras diatónica, la conocida como verdulera, es lo que definió el sonido del chamamé que hoy conocemos. Y Tarragó ahí muestra una faceta que yo creo que lo distingue claramente de sus colegas. Fíjense lo difícil que es crear a partir de un instrumento tan limitado, 21 teclas, 8 bajos, y Tarragó nos dejó más de 200 obras, clásicos de todos los tiempos compuestos con ese instrumento, en tonos mayores y en tonos menores. Entonces quiere decir que Tarragó desarrolló hasta el límite ese instrumento que es el acordeón verdulera. Y además, por tocar ese instrumento, lo acercó al paisano. El paisano que tiene una forma de tocar rústica, porque deja sus labores, el hacha o alambrador, o trabaja a caballo todo el día y pulsa el instrumento, lo pulsa toscamente. Entonces, el estilo de ejecución del maestro estaba bastante cerca de los paisanos. Eso no quiere decir que yo puedo tocar como Tarragó, de ninguna manera. Nadie toca como Tarragó. Antonio es un gran ejecutante de la obra de su padre, pero Tarragó tenía algo muy especial en sus manos. Y ese estilo de ejecución que lo acercó a sus paisanos, tal vez sea uno de los motivos por el cual había tanta idolatría en el campo. De allí es que se lo conoce a su estilo como el estilo maceta, el estilo galponero, porque tiene que ver con la posibilidad, con esa cercanía que había de un paisano de tocar esas obras que Tarragó compuso en el acordeón de 2 hileras. Yo no tuve oportunidad de conocerlo a Tarragó y me tengo que basar en lo que cuentan sus amigos, su hijo Antonio, su viuda Angelita Lescano, a quien aprovecho para agradecer tanta generosidad con la Fundación Memorial Chamamé. Y Tarragó era un hombre que tenía una educación bastante más que la media de sus colegas chamameceros, era un hombre con instrucción, y fue muy inteligente además, por ejemplo, en la producción de espectáculos. Tarragó, más allá de recorrer intensamente escenarios del interior de Santa Fe y de Entre Ríos, tenía salones donde él producía espectáculos en Rosario, el Centro Tradicionalista Tarragó Ros y el Salón Humberto I. Y lo que uno puede ver en las fotos era un hombre que tenía ropa de gaucho blanca, ropa de gaucho de color, traje blanco, traje oscuro. Cuando uno lo ve en las premiaciones de los innumerables premios que recibió, siempre con una ropa muy atildada, tenía una figura muy especial, Tarragó era muy alto, de allí su sobrenombre de Tirantillo, y yo creo que era un hombre que impactaba. Los que cuentan algunos amigos entrerrianos, por ejemplo, que ver llegar a Tarragó a un pueblo allá en la década del 50, del 60, en el esplendor del conjunto de Tarragó, era un acontecimiento. Y según tengo entendido, Tarragó era un hombre que cuidó mucho eso. No era un hombre, por ejemplo,
no era un hombre muy locuaz, no era un hombre de hacer declaraciones, siempre con un costado humilde, pero cuando se bajaba del auto todo el mundo sabía que era el rey del chamamé. El fenómeno de los jóvenes tocando el estilo de Tarragó para mí tiene dos costados, uno positivo y uno negativo. Y acá voy a ser totalmente crudo y sincero con esto. Cultivar el estilo de Tarragó es muy difícil. Hay algunos conjuntos que lo hacen muy bien, Rubén Rodríguez, Juancito Buenaga, el querido Manuel Barbás, gente que lo hace muy bien, y seguramente tiene que ver con el hecho de que esos tres músicos que conté son nativos de la sucursal del Cielo Curuzú Cuatiá. ¿Y qué característica tienen estos jóvenes o músicos de las nuevas generaciones interpretando el estilo de Tarragó? Es que lo cultivan con seriedad, se preocupan por investigar su obra, por grabar obras que por ahí no son tan difundidas, conocen perfectamente la obra de Tarragó. Pero se ha generado un fenómeno, que creo que es un fenómeno comercial ya hace muchos años, de gente que malinterpreta el estilo del Tarragó. Lo estamos sufriendo particularmente en algunos bailes que vemos por televisión en el conurbano bonaerense, y también lo vemos aquí en Corrientes, lamentablemente en medios oficiales, en televisión auspiciada por el gobierno o en algunas cosas, donde vemos a gente que canta cualquier cosa menos chamamé. Hay una especie de música rara con aspecto de cumbia, pero sin embargo las introducciones o unos pequeños fragmentos que tocan los acordeonistas o intentan tocar son piezas de Tarragó. Eso me parece que le hace mucho daño, no solamente a Tarragó, sino al chamamé. Pero bueno, es lo que hay, pero lamento mucho que tenga que darse esta dicotomía. Por suerte siguen apareciendo cada tanto jóvenes artistas que tocan muy bien el estilo de Tarragó, y vuelvo a lo que decía hoy, eso está por el Dos Hileras. Yo personalmente me crié en la casa de Roque González, donde paraba frecuentemente Raúl Barbosa. Me costó muchos años entender la obra de Tarragó y el estilo de ejecutar el acordeón de dos hileras. ¿Cuándo lo entendí? Cuando tuve por primera vez en mis manos un acordeón de dos hileras. Yo, lo que más me impresionó de los años que llevo trabajando y revisando información son las ventas de sus discos. Por más que cuesta cotejar hoy en día porque no hay dónde buscar información, porque lo que sabemos es que cuando ganar un disco de oro significaban 100.000 copias vendidas, Tarragó ganó un primer disco de oro, un segundo disco de oro, y después un tercer disco de oro, y después ya no había premios para entregarle. Por lo tanto, el premio Odeón entregó un premio que, si mal no recuerdo, es el Templo de Oro, que es un premio que la compañía ideó nada más que para Tarragó y que no se volvió a repetir, nadie volvió a vender. Y hay un dato por ahí dando vuelta que tampoco podemos cotejar, pero que es muy posible, es que la primer placa de Tarragó, un disco de 78 RPM, editado por la Odeón en el año 1954, que contenía El Toro de un lado y Don Gualberto del otro, vendió 1 millón de copias. Ese número parece un poco fantasía, pero puede ser real por varias razones. Primero, porque probablemente sean de las dos grabaciones más importantes de Tarragó en materia de difusión. Y también porque aquellos discos de 78 los pasaba 4 o 5 veces por esa púa de fierro que tenían los fonógrafos y se destruían. Y ni que hablar, la gente que tiene las manos como yo, manos crueles, como me decía mi padre, se rompen de la nada. Pero no, lo que significó esa grabación, vender 1 millón de discos, es un fenómeno único y obedece a Tarragó. Yo creo que esos dos son los puntos que más me impresionaron de los años estos que llevo investigando el chamamé. La Fundación Memoria del Chamamé nació con el objetivo de preservar, compilar, catalogar todo lo que tiene que ver con la historia del chamamé, pero como dice Cacho González Bedoya en el portal de la Fundación, todos esos datos, pero traídos desde un lugar amoroso del alma. Nosotros esto para nada es un trabajo, lo hacemos con mucho cariño y siempre nos gusta estar encontrando datos, encontrando grabaciones. Walter Magnelli, un recopilador incansable en la provincia de Buenos Aires, encontró la versión del Toro de Tarragó con chamorro. Yo nunca la había escuchado, se la mandó inmediatamente a Antonio Tarragó Ros, y eso para nosotros como fundación es una gran alegría. Por supuesto que ya está disponible para que se escuche en el museo virtual. Esas son las cosas que hacemos con la fundación y ojalá podamos seguir haciéndolas. Nosotros como fundación, la relación con los músicos es muy diversa.
porque entre los músicos, por ejemplo, hay gente como Santiaguito Ábalos o Manuelito Cruz, que sabe muchísimo de música, entonces ahí se da una interacción de conocimientos, pero también hay gente que escribe para compartir algún material, alguna partitura de algún pariente músico, así que es muy diversa la relación, pero creo que lo que nosotros le brindamos a los músicos en realidad lo deberían decir los músicos. Y con relación a hacerlo grande, Tarragó, Osvaldo Sosa Cordero, Cocomarola, Montiel, Isaco, Millán, dejaron la vara muy alta. Ellos pertenecieron a la época dorada del chamamé en Buenos Aires, porque Tarragó, al igual que estos otros que nombré, fueron la segunda generación del chamamé en Buenos Aires, pero alcanzaron a compartir escenarios y grabaciones con los pioneros y crearon una industria que no existía, que es la industria del chamamé en Buenos Aires. Más allá del nacimiento, como hablábamos hoy, la industria del chamamé nació en Buenos Aires. Todos estos músicos, como el caso de Tarragó, debieron ir a Buenos Aires para ser conocidos y desde allí regresar como ídolos a su pago chico. Así que, como decía, esta gente dejaron muy alta la vara del chamamé y los que vinimos a continuación, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de estar a la altura. Este cuento, escrito por Omar dos Santos, cruzucateño, es un cuento que a mí me conmovió mucho y por supuesto se lo leí a mis hijas, a mi mujer, a la mujer de mi papá, a María Ángela Lescano, y ahora lo quiero compartir con usted. Se llama Don Hilario. ¿Cómo no voy a escribir sobre Don Hilario Cabral, aunque sea para que estos recuerdos que hoy me asaltan no se pierdan del todo? Cuando lo conocí, habré tenido 4 años y él andaría por los 70 u 80, según yo imagino ahora. Vivía en La Colonia, un paraje sobre el callejón que va de La Cautiva a Parada Minuanes, costeando la vía del tren a unas 3 leguas y media de Curuzú. Aunque creo que miento al querer precisar cuándo lo conocí. Él forma parte del mundo que encontré cuando tomé conciencia de mi propia existencia, esa etapa en que uno piensa que todo lo que lo rodea es eterno, que siempre fue así, que siempre será así. Moreno, quemado por el sol, cabello negro entrecano, enjuto y de estatura mediana, algo achaparrado por los años, así era Don Hilario. Llegaba de vez en cuando a Palmasola, el campo de mi familia, y se instalaba en la casa de los peones en calidad de agregado, por unos días. Ni le preguntaban a mi padre si podía quedarse, porque era como una parte nuestra. A lo sumo le comentarían, anda Don Hilario. Y bueno, diría el patrón. Era recibido y aceptado con respeto. No era un viejo sabio, ni aconsejador, ni chistoso, ni chacotero. Hablaba poco, la mayor parte en guaraní. La imagen fundamental que me quedó de él fue su pobreza, su solemne pobreza. Caballito flaco, un apero magro, que reunía las condiciones para ser definido como calchita cuelelé. Observando sus calchas aprendí que el relleno de los bastos es de junco, porque le afloraban las entrañas al bastito de Don Hilario. Pero eso nunca fue motivo de burla, y si alguna vez se mencionaba, era con el respeto que inspiraba a ese hombre serio, viejo y pobre. Con su imagen construí en mi mente la representación de la dignidad de la pobreza. Se quedaba con nosotros el tiempo que él consideraba necesario, conveniente,
o prudente. Ayudaba cuando podía en los trabajos del campo, tal vez engordaba algo su caballo que descansaba por usar él algún montado marca Hacienda, que quiere decir de propiedad del campo. Y el día que él decidía, ensillaba y se iba. Al este con nuestro campo estaba el de Ascona y pegado a él otro que llamábamos Roscue, que significaba el campo que fue de Ros. Y más al este aún estaba la colonia. Así que don Hilario en tiempos anteriores parece que trabajaba con el viejo Antonio Ros, padre de Tarragó Ros y abuelo de nuestro Antoñito. Alrededor de los 50, época de los recuerdos que estoy relatando, cuando don Hilario oficiaba de agregado, Tarragó ya era un músico muy prestigiado y don Hilario tenía el orgullo de haber conocido y tratado a esa celebridad cuando era un niño. Solía contar que el músico desde la infancia mostró un carácter independiente y rebelde. Una vez, después de pasar el verano en el campo, llegó el momento de volver al pueblo para ir a la escuela. Plazo maldito que siempre entristece porque significa el final de las correrías camperas. El pequeño Tarragó, sintiéndose un hombre de carácter, planteó su oposición. Cuando vio que su reclamo no prosperaba y su voluntad iba a ser avasallada, se declaró en rebeldía. Ensilló su petizo y salió al galope al campo. Porque orquetado en un buen montado, un hombre siempre es más libre. Aumenta su autoestima, irradia poderío. Bueno, dominado por estas sensaciones y decidido a no ir al pueblo, Tarragó se metió al medio de un tajamar y allí se quedó enculado. Lo siguieron sus mayores con el auto cargado para salir de viaje. Pararon en la orilla y se le acercaron caminando por el terraplén. Le hablaron con mesura, ensayando seductores discursos para que se amanse el chúcaro, pero no hubo razonamiento alguno que lo convenza. Mudo y sordo a los alegatos que venían desde la orilla, mantuvo su posición a toda costa. De a pie los circunstantes no podían llegar al jinete que caracoleaba su pequeño corcel metido hasta el pescuezo en el agua barrosa del tajamar. Hombre de a caballo, seguro arriba de su petizo, era más poderoso que todo ese gentío de a pie, y aún si aparecía alguno de a caballo, su petizo era ligero, y no lo iban a agarrar así nomás. Bufaba el viejo Ros desde afuera y pensaba cómo proceder para dominar la rebelión y a la vez dar una lección inolvidable al insurrecto. Hilario, que por entonces todavía era don y que formaba parte de la comitiva costera desairada por ese pichón de Ñezú, recibió una orden y la cumplió. La acción fue rápida, precisa y fulminante como solo Hilario podría realizarla, pero deshonrosa y humillante para el orgulloso jinete por la vileza del procedimiento. Rompiendo todas las reglas del código de honor de la caballería gauchesca, enlazó al petizo por el cogote y lo sacó del agua como un manso perrito que ya no respondía a las órdenes del rebelde, sino al lazo que firmemente tensaba Hilario desde la costa, afirmado en su tirador de carpincho. Socarronamente relataba estos hechos el viejito, mirando de reojo a sus oyentes. Él sabía la importancia que tenía. No cualquiera podía darse el lujo de enlazarle el montado a Tarragó, el rey del chamamé. Desde el 52 hasta el 58 dejamos ese campo y nos fuimos unas 20 leguas al sur, casi al límite con Entre Ríos, sobre el Guayquiraró. Perdí el contacto con don Hilario y cuando volvimos anduve preguntando por él y me dijeron que murió en el hospital de Curuzú, según creo recordar. No se pudo reponer de una quebradura que se hizo mientras trabajaba de alambrador en la cautiva. Pobre, digno, silencioso,
Así encaró la vida y así lo agarró la muerte a don Hilario Cabral. Omar dos Santos, escrito el 11 de febrero del año 2003. Muchísimas gracias, Omar dos Santos, por estos recuerdos y por este momento que me estás haciendo vivir a mí y a todos nuestros hermanos televidentes. Me hiciste reencontrar una canción que yo había escrito con Pocho Roch. En realidad yo traje una poesía por una cosa que me pasó en Curuzú, relacionada con Hilario también, con Camba Hilario. Me pareció verlo en la estación de Carrero. Y me dio como vergüenza de arrimarme a él, decirle, usted es Hilario, porque yo lo había visto venir a la casa de mis abuelos en Curuzú de a caballo. Y lo imaginaba gigantesco, porque yo era guricito, y él de a caballo, con canillera, vestido bien a lo correntino. Y yo andaba repartiendo soda de la sodería de Gualberto Panoso, ya habían muerto mis abuelos. Y me pareció verlo, y me produjo una cosa así, porque me dio vergüenza de ir a verlo, a Hilario, y nunca tuve la certeza de que era, que estaba ahí, en la estación. Y había coscojas de caballos. Ese sonido recuerdo como el último que me relaciona con la imagen de Hilario. Era el peón de mi abuelo, en el campo. Y escribí una poesía como 20 años después. Y se la mostré a Pocho Roch. Y Pocho le puso una música que espero hacerle justicia con mi memoria de la música de Pocho. Se llama Hilario Legislador. Hilario Legislador, Poí Guayaca es enero, luna valla de sombrero, ya no usa el tirador. Hilario ahora es changador de la estación o carrero, no se halla y ten Curuzú, no sirve para pueblero. Hilario el esquilador galopa en su borrachera, una paz de laguna, una pena de estero, un arroyo de luna, un verano bombero. Hilario el esquilador, Hilario el esquilador, Hilario el esquilador. Ayer lo vi dormitar en un boliche orillero, acunado en el cantar de un palenque coscojero. Hilario era changador de la estación o carrero, no se halla y ten Curuzú, no sirve para pueblero. No se halla y ten Curuzú, no sirve para pueblero. Hilario el esquilador, Hilario el esquilador, Hilario el esquilador, Hilario el esquilador, Hilario el esquilador. Hola, ¿cómo le va? Desde Vera, Santa Fe, los saludo. Soy Alcides Matiasevich, glosista y poeta chamamecero, en la actualidad formando parte de la agrupación de don Juancito Buenaga. Desde hace más de 37 años que vengo pregonando en el mundo de la poesía y del glosario chamamecero, identificándome fervientemente con el estilo musical de don Tarragó Ros, el rey curuzucuateño. Maestro Tarragó Ros, que nos dejara un legado tan importante que todos debemos ser responsables de su cuidado y de su difusión. Por ende, el maestro curuzucuateño, más allá de su corta vida artística, dejó una riqueza inigualable en el mundo del chamamé. Por eso sostengo, a lo largo del tiempo, que el rey del chamamé, Tarragó Ros, vive.
Hola, ¿qué tal? Los saluda Carlos Verón desde la ciudad de José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Me quiero sumar a este sentido homenaje para todos los cruzucuateños, en especial un saludo, y en especial para quien nos dejó esta herencia musical. Y es aquí donde quiero decirles a todos ustedes que Tarragorros, el rey del chamamé, vive en todos nosotros. Hola, soy Chochi Duré. Desde España me uno a este homenaje al gran maestro Tarragorros, aquí cerquita del mar Mediterráneo. Es una alegría poder participar de este gran homenaje a este gran maestro de nuestro chamamé. Quiero agradecer cariñosamente a mi gran amiga, la hija de Polito Castillo, que fue la que tuvo este gesto tan hermoso de invitarme para participar en este homenaje al gran maestro. ¿Y qué decir del maestro Tarragorros que no sepamos todos los chamameceros? ¿Quién no ha sido influenciado por su música? ¿Quién no ha sido atrapado por la magia de ese acordeón, de esos chamamés tan bonitos que él tiene? La verdad que yo sinceramente me crié escuchando su música. Mi padre, aficionado al chamamé, al acordeón, muy amante de Tarragorros, muy amante de Tarragorros. Le tocaba el acordeón también él. Y bueno, en mi casa nos fuimos criando con el chamamé y así empecé yo a tocar la verdurerita, los temas de Tarragorros, lógicamente todos los temas más conocidos de él. ¿Y quién de los acordeonistas no empezamos tocando los temas de Tarragorros? Porque eso indudablemente es una cosa que te atrapa, la música de este gran hombre, de este gran músico que ha dejado un legado maravilloso para nuestra música argentina, para nuestra cultura popular y nuestro chamamé. Yo recuerdo, bueno, Tarragorros vivió en Rosario muchos años, yo me crié en Rosario, en Villa Gobernador Galvez, y ahí en Villa Gobernador Galvez, donde yo nací cerquita, había una pista de baile chamamé que se llamaba El Cañonazo, que era de Emilio Chamorro, muy cerquita de mi casa, y ahí, bueno, ahí prácticamente parte de su carrera la forjó Tarragorros ahí, en esa zona, en Villa Gobernador Galvez, en Rosario, El Cañonazo, que vino Ernesto Montiel, increíble, hay fotos de él, Coco Marola, inclusive Coqui Marola nació en Rosario, ¿no? Que muchos lo saben, había venido el Sapo a Bisbol, también vivía entrerriano, el Abelardo Di Mota, y prácticamente ahí aparecieron muchos músicos. Mario Millán Medina vivió también tiempo ahí en Rosario, así. Prácticamente ese lugar donde yo me crié es la cuna del chamamé. Villa Gobernador Galvez es una cuna del chamamé. Así que yo prácticamente viví y crecí con eso. Así que para mí Tarragorros lógicamente ha sido uno de los precursores de nuestra música. Y voy a tocar ahora un chamamecito en homenaje a él, un chamamecito de Chacho Ábrigo y Tarragorros el Engarronado. Un pedacito arriba. Porque el rey de chamamé, Tarragorros, vive.
hablar de don Tarragorros es hablar del chamamé, es hablar de la música tan linda de nuestro querido Corrientes, por supuesto. A mí desde muy chiquito, yo soy Héctor Darío Sousa, integrante del conjunto Tupanoy de Alvear, hijo de Juan Domingo Sousa, que desde muy chiquito él me hacía escuchar chamamé, él mismo, papá es un cultor también del chamamé, pero yo escuchaba todo lo que es el chamamé y me llamaba mucho la atención cuando el rey del chamamé interpretaba estos temas. Entonces me llegaba al alma esta música del rey don Tarragorros y estos chamamé que también me hacían muy feliz escuchar. Tarragorros, el rey del chamamé, vive en el corazón de todos los correntinos, de toda esta nación chamamecera que se extiende hoy por todo el mundo. Y bueno, agradezco a Dios por haber escuchado y por haber seguido la huella de don Tarragorros, porque Tarragorros vive en el corazón de todos los chamameceros. El rey vive, el rey del chamamé, Tarragó. La huella de Tarragorros, el rey del chamamé. Orden de los tarragoceros, juramento. Más que vivir del chamamé, vivir para el chamamé. Honrar a damas y mayores, sacándose el sombrero ante su presencia. Jamás hablar mal de un compañero. No hacer bromas que signifiquen una descalificación. Un tarragocero es respetuoso y fraternal. Respetar las creencias religiosas de nuestros semejantes. Reverenciar los símbolos patrios. Para un chamamecero no hay nada mejor que otro chamamecero. Defender el acuífero guaraní, los ríos, los arroyos y las lagunas de toda contaminación. Defender los bosques nativos, su flora y su fauna. Promover el chamamé y su filosofía, ofreciendo todo el material a nuestro alcance. Participar de toda acción solidaria en beneficio de los niños y los abuelos. Juramento de la Orden de los Tarragoceros. Décima inspirada en el juramento de la Orden de los Tarragoceros del payador Emanuel Gaboto de Dolores, provincia de Buenos Aires. Vivir para el chamamé da al juramento valores como honrar a los mayores y a las damas vientre y fe. Jamás hablar mal, ¿por qué?, de un colega o compañero. Sentirse chamamecero, amar la naturaleza. Por todo esto se empieza para ser tarragocero.